Gracias. Bueno, les doy nuevamente la bienvenida. Les agradezco por estar acá presentes. Ahí estoy admitiendo a una persona más. Y vamos a compartir pantalla. Muy bien. Si se me escapa a alguien por admitir, Elio, por favor, estate atento. Así que bueno. R en Buenos Aires es una comunidad que apoya, digamos, la difusión de R en todos sus sentidos, ya sea en combinación con otras tecnologías o por R mismo. Como su nombre le indica, estamos radicados principalmente en Buenos Aires, pero nuestra comunidad está creciendo y digamos, participan gente de todos lados de Argentina y de otros países, y acá no discriminamos a nadie. Nos apoyan Metadocencia y Art Consortium. Art Consortium desde el inicio, me parece. Y este es nuestro sitio de internet, donde ustedes pueden encontrar nuestro código de conducta, que es muy importante que lo lean y que lo acepten, porque desde R en Buenos Aires tratamos de que todos nos manejemos con cordialidad y siempre con buena onda. También tienen los accesos a nuestras redes sociales, pueden sumarse a nuestro Slack, donde ahí pueden presentar preguntas, propuestas, búsquedas laborales, oportunidades de trabajo, de investigación, y si tienen alguna duda o alguna cosa que quieran investigar, también lo pueden hacer su consulta desde ahí. Tenemos nuestro club de lectura, ¿sí? Con R para gente sociable, ciencia de datos para gente sociable. Así que si ustedes quieren ofrecerse para presentar en el club, no hace falta que sean expertos en R, sino que pasen por la experiencia de leer, interpretar qué es lo que entienden, si les resulta poco entendible, muy fácil. O sea, que cuenten su experiencia de la lectura en primera persona, ya sea que se encuentren con algún bache o que les resulte muy fácil. ¿Sí? Acá lo importante más que nada es compartir. Ahora sí, los dejo con Julieta Nieva, que nos va a hablar de R Markdown aplicado a informes de técnicas psicométricas, y en muy especial agradecimiento a Sergio García Mora, que bueno, nos puso en contacto con ella, de Club de R para Recursos Humanos. Gracias, Julieta, te dejo la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Cintia, y gracias a todos los que están conectados hoy. Y bueno, a Sergio por habernos contactado, tal cual. Lo que yo vengo a contarles es un poco mi experiencia como psicóloga con R. Es el primer lenguaje que aprendí. Lo aprendí el año pasado y inmediatamente tuve la oportunidad de aplicarlo a un proyecto con el que trabajo. Ahí les cuento más. Voy a compartir pantalla. Bueno, les cuento un poquito sobre mí. Bueno, yo soy licenciada en psicología, me recibí el año pasado de psicóloga. Investigo con un grupo de investigación, es el ICRC, el International Cognitive Research Consortium, y cosas que me gustan y me interesan. Soy bastante fan de la psicología cognitiva,
la terapia cognitivo-conductual, el análisis de datos. He hecho también un curso de UX UI, experiencia de usuario e interfaz de usuario. La programación full stack, estoy haciendo un curso también de programación full stack orientado a Python, y como un extra soy recruiter IT. Así que es más o menos en los grupos en los que me muevo. Bueno, para introducir el tema de técnicas psicométricas, que no era necesario que todos sean psicólogos, tengan alguna información acerca de eso al ingresar a esta charla, la idea es poder pensar, ¿no? ¿Cómo recolectamos información en psicología nosotros, los psicólogos? Probablemente conozcan algunas de estas técnicas. La primera es un dibujo de una persona bajo las lluvias, seguramente la hayan visto en algún psicotécnico, por ejemplo, de algún trabajo. La segunda que viene es el Raven, es donde es otro tipo de técnica con la que recolectamos información. Ahí hay que completar, hay que seleccionar la figura que corresponde para completar el cuadrado. La tercera técnica es la de Rorschach. Esa también probablemente la hayan visto. Esta se ve son figuras que se van mostrando y también te dan información. Y la última, hay muchísimas más, pero se me ocurrió mostrar estas entrevistas semidirigidas, como las hace un médico, un psicólogo, y donde nosotros también podemos ir, por ejemplo, a algún manual donde nos pueda hacer pensar ante qué tipo, por ejemplo, de trastorno nos encontramos. Esta es la forma en la que recolectamos información, de distintos tipos, de distintas formas. La pregunta es si se puede medir, que es distinto a observar. ¿Se puede medir en psicología como medimos, como, no sé, se mide en la biología, se mide en otras áreas, en la medicina, en matemáticas? ¿Se puede medir de la misma manera? ¿Se pueden medir términos de psicología? Esta es la pregunta con la que quiero que ustedes me cuenten, ¿qué piensan? Yo acá dejé un código de Menti, pueden entrar a www.menti.com con ese código, o escanear el código QR que hay al costado, y vamos a ver la votación. Esto lo vamos a hacer en vivo. A ver. ¿Querés escribir el código por el chat, Juli? ¿Vale? Y ahí les paso el código. Bueno, ¿cómo vamos? Sí. El 100% de las personas que contestaron, ahí van contestando más, 5, 6, 7, 9. Bueno, genial. Hasta ahora van todos diciendo que sí. Vamos, 11 personas. 12. Bueno, genial. ¿Se puede medir en psicología? Excelente. Sí, se puede. Sí, se puede. Eso es lo que yo les venía a contar un poco, que sí se puede. Quizás en un primer momento, en cuanto se pensó si se podía, o sea, la teoría clásica de la medición, el modelo clásico de la medición, decía que en realidad no se podía, porque en la psicología no hay ceros absolutos. Y si pensamos, por ejemplo, si una persona tiene 0 de ansiedad,
quizás no tiene mucho sentido. Es más fácil pensar, bueno, podemos medir la cantidad de glóbulos blancos en el organismo de una persona, pero era más difícil, o era casi imposible pensar, medir ansiedad, medir depresión, medir el coeficiente intelectual de una persona, por ejemplo. Así que muy bien, gracias a todos los que votaron. Vuelvo a la presentación. Excelente. Acá puse una frase en la que se hace esta transición, ¿no? Donde se empieza a pensar el pase desde este modelo clásico al modelo representacional, donde se puede empezar a pensar la asignación de números a objetos, con ciertas reglas, obviamente. Es ahí donde llegamos a esto, las técnicas psicométricas. Las técnicas que les mostré antes, en la termina anterior, quizás estaban mezcladas. Había técnicas de entrevista, había técnicas proyectivas, que son estas de dibujos, de formas, de colores, donde la interpretación que se hace es desde el psicoanálisis, es desde el modelo que piensa que hay un inconsciente. Las técnicas psicométricas lo piensan desde otro lado. Lo que tratamos de hacer es medir, tratando de tener validez, teniendo objetividad, siendo objetivos, de una forma estandarizada, teniendo también baremos o puntos de corte para entender, de acuerdo a cada país, cómo mide cada cuestión. Por ejemplo, acá puse, bueno, nuevamente el Raven para mostrarle que es una técnica psicométrica, o un cuestionario también. Cuestionario, este es el Big Five, que es el que utilizamos, por ejemplo, para medir o entender la personalidad. Medimos 5 factores de personalidad. Y seguramente hayan visto en algún lugar esto, que hay una pregunta o una frase donde se pregunta, por ejemplo, acá. Sí. No sé si soy yo, pero yo estoy viendo la cosa de Menti, no estoy viendo la presentación. A ver, vuelvo a presentar. No sé si el resto está en la misma. Capaz en mi conexión que se tildó la imagen. No, yo estoy viendo lo de las técnicas psicométricas. Ah, ok, capaz. Yo también estoy viendo a completar, o sea, tiene del lado excelente. izquierdo a completar, y al lado derecho cuestionario Big Five. Ah, excelente, estamos bien entonces. Gracias por Listo, avisar. no hay problema entonces. Genial. Bueno, así que el cuestionario Big Five, por ejemplo, hay una frase y se hace una pregunta. Me gusta pasear por el parque de la ciudad. De acuerdo, así es, completamente falso, bastante falso, ni verdadero ni falso, bastante verdadero o completamente verdadero, voy a responder con 1, 2, 3, 4 o 5 respectivamente. Esto es una escala Likert, que es bastante exclusiva, digamos, de las técnicas psicométricas, como para que tengan una idea de qué se trata. Lo que les decía recién, ¿qué tratamos de tener, o qué se pide, qué es lo necesario en la técnica psicométrica? Que tenga objetividad, donde la puntuación y la interpretación que tiene ese test no depende de un solo examinador, sino que hay un criterio objetivo. Todos vamos a ver lo mismo, depende, no importa quién lo tome. Esto también va de la mano con la estandarización. En la estandarización no importa quién administra, interpreta o corrige el test, todos tendríamos que tener una uniformidad, todos medimos y entendemos lo mismo. Y después una muestra de conducta. Todos, a partir de estos tests, lo que podemos sacar son inferencias e hipótesis acerca de lo que estamos midiendo. Y eso es importante porque quizás otras técnicas no pueden cumplir con esto. Cuando tomamos una técnica psicométrica, que las técnicas psicométricas, y esto hay que decirlo, es importante, solo lo podemos tomar los psicólogos porque estamos habilitados a hacerlo. Otros profesionales como recursos humanos o otras personas que no estén, o que sean psicólogos pero que no estén
interiorizados en las técnicas, no las conozcan, no hayan recibido capacitación de cómo se toman, se interpretan y se validan, no lo pueden realizar. Pero bueno, con esto quería mostrarles que al fin y al cabo, cuando tomamos una técnica psicométrica, ¿qué aparecen? Números. Es una base de datos con números a las cuales le tenemos que dar un significado. Bueno, este es el grupo de investigación en el que yo participo. Está a cargo los directores, son Mariel Muso y Eduardo Cascallar, son los dos doctores en psicología. Con ellos y con un grupo de otros becarios o investigadores, o sea, que están investigando en psicología, estudiantes avanzados de psicología, incluso también licenciados de otras temáticas, otras carreras. Trabajamos en conjunto y lo que investigamos son, bueno, todo lo que tenga que ver con temas aplicados a psicología cognitiva, estudiamos comportamiento y estudiamos también temas relacionados a la educación, que somos un equipo interdisciplinario que trabaja en esto. Bueno, se nos presentó este trabajo que estamos haciendo, en el que yo empecé a aplicar R, lo empezamos el año pasado. Hasta fin de año estuvimos recolectando la información a través de test y demás, a distintas personas que nos prestaban su tiempo para poder realizarlo, y como los test suelen ser bastante exhaustivos, lo que estamos tratando de tomar es súper interesante y esto, es exhaustivo. Los test suelen ser bastante largos, y como son varios test los que tomamos, suelen durar varias horas. Como para devolverle ese favor, ese tiempo que nos prestaron a los participantes, lo que se nos ocurrió fue hacer reportes personalizados, poder devolverle a la persona el tiempo que dedicó con reportes personalizados, donde les devolvemos la información de algunas cosas que nos fue respondiendo. Entonces, ¿qué había? Teníamos que hacer reportes personalizados. Teníamos gran cantidad de datos porque salen muchísimos números, muchísimos datos de una sola persona que responde a distintos tests. ¿Qué teníamos? Poco tiempo, porque la verdad es que dijimos que lo íbamos a devolver e inmediatamente nos pedían si ya teníamos el reporte. Necesitábamos que la producción fuera profesional, no queríamos hacer algo que se note muy sencillo, que no refleje lo que realmente estábamos nosotros haciendo. Teníamos también la necesidad de incluir gráficos que dependieran y se adaptaran a las respuestas de las personas. Y también necesitábamos que sea algo sencillo, que sea fácil de ver, fácil de entender, e incluso que se pudiera correr en cualquier computadora. Por ejemplo, un archivo PDF, un archivo de Word. Bueno. ¿Qué se nos ocurrió? Usamos Excel. Bueno, no usamos Excel. No usamos Excel porque no iba a cumplir con muchas de las cosas que listé antes. No iba a ser fácil de entender. Íbamos a tener que generar uno por uno. Imagínense que fueron más de 300 participantes, más de 300 informes que teníamos que generar, y había que generarlo uno por uno. Y la verdad es que eso iba a ser mucho gasto de tiempo, no iba a quedar bien, no iba a ser profesional, y no iba a reflejar lo que nosotros queríamos mostrar. Por lo tanto, yo pensé, bueno, hagámoslo en R, sería una buena opción para aplicarlo. Y acá, abajo de todo, un costadito, aparece Sergio, porque mandó like, porque en ese momento yo acababa de finalizar el curso con él, el curso de R para recursos humanos, que me sirvió perfecto, porque la última clase vimos R Markdown, me sirvió perfecto para poder poner lo que estábamos haciendo para generar informes. ¿Por qué? Porque podía aplicar texto, podía analizar los datos, poner o leerlos, limpiarlos, lo que sea necesario,
podía ingresar imágenes, podía generar gráficos también que dependieran de esos números, entonces generar informes personalizados para un montón de personas. Que además, lo bueno de R Markdown es que da la posibilidad de descargarlo en PDF, en HTML sería el archivo que nosotros descargamos, también en PowerPoint, o sea, hay varias opciones, así que eso nos interesó. Con esto, vamos al código, vamos a verlo, yo lo subí a RPax, ahora se los copio y se los pego para que puedan ingresar, más que nada para ir mostrándole cómo le llegó a la persona. Si bien nosotros los descargamos uno por uno, los nicteamos uno por uno, y se los enviamos por mail, yo lo que armé fue, para obviamente resguardar la confidencialidad de cada persona, yo lo que hice fue, inventé una serie de números para que, con 10 personas como un ejemplo, para poder mostrarles cómo sale. Acá no voy a estar mostrando el dato de ninguna persona que participó en nuestra toma de datos. Ya se las paso. Lo bueno es que en RPack se puede descargar y se puede ver el código. Ahí lo comparto. Excelente. Ahí lo estamos viendo. Esta es... nos interesó descargarlo en HTML y no en un PDF o en un Word, por la posibilidad o lo lindo de la visualización que genera R Markdown. Por ejemplo, esto, poder hacer clic en este costado e ir cambiando la información, que me lleve directamente a la información. Lo que yo les decía es esto, que acá a la derecha se puede poner code, yo, aparecen todos, si no los puedo ir uno por uno abriendo y ver qué información hay. Acá les cuento cómo dice el código. Para empezar, en R Markdown, arriba de todo en la primera parte, lo que se puede hacer es poner el nombre, la fecha, quién lo hizo y demás. Buscando información en internet, porque hay un montón, por suerte hay mucha, y hay bastante también en castellano, lo que pude hacer fue generar en la primera parte, en vez de esa información escrita con un texto plano, fue generar una imagen e insertarla. Así que quedó un poquito más llamativo de lo que podría llegar a ser. Después, lo que fui tomando es, bueno, yo traté en el código de pedir, a partir de solo un número, como por ejemplo acá el número de participante, poder generar el reporte. Así que por cada reporte, yo lo único que tenía que hacer en el código era reemplazar un solo número, apretar mint y que se descargue. Eso fue súper interesante, es algo que me permitió R y fue realmente excelente. Entonces yo acá tenía puesto el participante, el número del participante, y en cuanto yo lo corría, me cargaba todos los datos de ese participante. Cargué la información en la base de datos, y con la función de mutate le pedí que, si OSPAN, que es este test que mide memoria de trabajo, le pedí rangos, entonces le pedí que sí, el número que a mí me aparecía estaba entre 0 y 17, que ingrese esto. Que si estaba entre 18 y 27, que ingrese otra cosa, entre 28 y 37, entre 38 y 99, son los puntos de corte para el resultado de cada participante. Estos resultados los adaptamos específicamente para este trabajo. No es exactamente lo mismo que dice el paper, por ejemplo, sino que lo hicimos un poco más amigable para el que lo va a leer. Esto fue una adaptación que hicimos
con las personas que trabajan en el grupo de investigación. Bueno, lo que hice después fue asignarle a número de participante en el data frame, el participante, para que me tome el número del participante, y el ID del sujeto, que sería la información que aparece en el data frame. Luego lo que hice fue pedirle, ponerle un nombre, lo seleccioné, y le pedí que me interprete esa información, y después le pedí reemplazarlo. Quizás acá no se ve, bueno, al principio lo que hice fue explicar qué es la memoria, explicamos con ejemplos concretos qué es la memoria de trabajo, y luego aparece tu resultado en memoria de trabajo, y acá no se ve porque es esto, a ver si les comparto R. No se ve más fácil acá. ¿Cómo es esto de que reemplazo el efecto? Esto. ¿Se ve? Sí, perfecto. Entonces, yo cargo la información. Voy a poner un poquito más grande. Cargo la información para que me la tome el data frame, que está por acá. Que es este. Es un data frame sencillo. Acá me los va recortando. Yo le voy pidiendo que me los recorte y que me traiga la información para acá. Entonces, yo tomo la información y después, con esto, que está acá, yo acá abrí esta parte, de esta manera, para poder ingresar código. Pero si después, que acá no se pone en gris sino en negro, si yo pongo de esta manera, lo que estoy haciendo es ingresar texto plano. Y con esto, los guiones bajos y demás, le estoy dando formato a lo que estoy escribiendo. Yo acá cuando pongo la comilla invertida y le pongo número de participante, le pongo R al principio porque le estoy indicando con qué lenguaje está escrito, lo que hace es ir a buscar número de participante que se generó acá, o acá mejor dicho, y lo replica en esta parte. Entonces, yo cuando vaya, que tengo acá al costado, el resultado en memoria de trabajo me va a aparecer acá, de acuerdo al número de sujeto, me va a aparecer el resultado de el número que seleccioné. Así que esto en sí, esta información, que es bien texto plano, es para todos. Después, cuando yo le pido, por ejemplo acá, lo mismo, voy a estar intercambiando, o voy a estar llamando, voy a estar pidiendo esa información desde texto plano. Acá no abrí esta parte, como acá no lo abrí y generé código, sino que le estoy pidiendo que directamente desde el texto plano vaya a buscar esa información. Esta parte con lo que es memoria de trabajo, y luego también cargué, le pedí que me lea otra línea que tenía los resultados de otra, este era del perfil de procesamiento visoespacial, que el dato se llama SSPAM porque se llama así el test. Entonces lo mismo, yo le pido que me genere una columna nueva, siempre que, en los casos que SSPAM esté entre 0 y 12, que aparezca esto. Si está entre 13 y 18, que aparezca esto, entre 19 y 24, entre 25 y 99. Entonces, automáticamente, cuando yo acá en el data frame se lo selecciono, de vuelta lo mismo, para todos lo mismo, y en algún momento le pido que acá me reemplace ese resultado. Pongo tu resultado en memoria de trabajo, y acá le pido que me interprete esa información, me traigas el resultado de ese número, interprete ese número. Bueno, así lo mismo con
el perfil de estrategias de aprendizaje, por ejemplo, es la información, se nos ocurrió para mostrarlo, porque son varias, bastante información que traíamos acerca de, por ejemplo, el perfil de estrategias de aprendizaje. Traíamos la información del interés, la expectativa del éxito, la ansiedad ante los exámenes, la práctica. Entonces, lo que quisimos mostrar mediante un gráfico era cuál era el punto de corte, que era 50, y si estabas por encima o por debajo de ese número. A partir de eso, generamos para cada persona un gráfico, que este gráfico lo pude editar, que eso es algo lindo que tiene, por ejemplo, R, que no tiene Python. Siempre hay una pelea interna entre R y Python, y acá sale ganando R. Para empezar, bueno, que en Python no habría un RStudio. Si bien se puede aplicar código de Python en RStudio, pero me permite manipular y editar a mi gusto cualquier gráfico que yo quiera hacer. Y esto nos sirvió muchísimo. Entonces, después del gráfico, lo que hicimos fue explicar. Y acá necesitaba hacer dos cosas. Si yo quería contar el interés, que es el interés cuánto dio en número, así que tuve que generar toda un recorte de la información del dataset para que acá me arroje el número. Después fue la explicación de qué significa el interés, por ejemplo, y debajo damos como una devolución acerca de lo que le salió. Por ejemplo, esta persona tiene de interés 37%, y si el interés es cuán interesado está en las materias, si pasó el 75, dice que le gustaron mucho. Pero como lo dio 37, bueno, es una estrategia que necesita mejorar, y le damos la información de cómo podría ser para mejorar ese perfil, esa parte del perfil. Bueno, así con cada una. Es que fuimos explicando, y al final se nos ocurrió hacer también otro pequeño gráfico haciendo un agradecimiento, y una parte donde pudiéramos invitar a las personas a ingresar a nuestras redes sociales, y también le ingresé, bueno, el código fuente, que acá me hace un link a GitHub, y acá abajo es el Creative Commons para que cualquier otra persona pueda utilizar este código, siempre y cuando cite. Así que es un código que está abierto, y es otra cosa que también me gustó mucho, me interesó un montón en cuanto me fui metiendo un poco más en el ambiente de R, porque hay mucha gente dispuesta a ayudar, mucha gente que te invita a que puedas reciclar su código, reutilizarlo, y te incita a compartir, te invitan a compartir, y la verdad es que era algo que también me interesaba al venir a dar esta charla, poder compartir con ustedes que se puede hacer esto, que no hace falta ser un programador excepcional, excelente, increíble, para poder generar cosas con mucho valor visual, con mucho valor agregado, que no es lo mismo esto que un Excel, que generar un Excel, por ejemplo, o un archivo de PDF, donde no pueda hacer clic y responda a lo que yo le pido, donde el gráfico sea a mi manera, con la forma en la que yo quiero, con una línea acá, que aparezca de esta manera, que el fondo sea de tal color. Eso me lo permitió verle. Y bueno, lo que les decía recién es que, bueno, este está puesto, por ejemplo, para el participante 1. Si yo acá pongo solamente cambiando esto, participante 2, y le doy Next, ahí me va a cargar el participante 2, que esto también estuvo bueno, que en un solo lugar yo cambie un número y me genere automáticamente otro informe. Me permitió también, bueno, como les conté antes, eran muchísimos informes, poder dividirme el trabajo. Entonces éramos quizás 4 o 3 que estábamos trabajando en el mismo archivo en distintas computadoras, y ellos sin saber programar en R,
habiendo ayudado solamente a cargar el programa, a cargar el código, y nada, solamente modificar la información de cada computadora, de dónde estaba yendo a buscar la información cada computadora, que cada uno pudiera ayudarme a generar estos más de 300 informes que hicimos. Así que eso fue excelente también. Acá me lo cambio ya al participante número 2, y perfecto, me cargo la información del participante número 2, que es distinta al primero. Acá el interés, por ejemplo, de este participante ficticio número 2 es del 46%. Entonces se modificó acá, y la respuesta también se modificó acá. Así que eso fue lo interesante, y esa fue mi experiencia con R, aplicado a esta parte tan particular de la psicología, que quizás no es muy conocida. Uno piensa en un psicólogo y piensa en un psicólogo sentado escuchando a otra persona, haciendo psicología clínica. Y los psicólogos, hay una parte de psicólogos, una rama de psicólogos que hacemos investigación y nos interesa esta parte. Así que eso era lo que les quería venir a contar. Esto está para descargar, como les conté, en la página de RTAPS, arriba de toda la derecha, donde dice código, dice Download RMD. Así que ahí se puede descargar el código, y está como paso por paso, yo lo fui comentando para que se pueda ver. Acá les voy a dejar, y ahí vuelvo a compartir la presentación. Bueno, con esto termino mi presentación. Les dejo mi mail, por cualquier consulta que tengan me pueden escribir. También estoy en LinkedIn, suelo publicar bastante lo que voy haciendo, lo que voy aprendiendo, si tengo algo para colaborar, siempre de esta visión de la psicología. Cualquier cosa que quieran aportar, mostrarme, consultarme, lo que necesiten, estoy ahí, me pueden escribir. Y bueno, espero que les haya gustado, que les haya interesado. Así que a esta parte ahora estoy abierta a cualquier pregunta o consulta que quieran hacer. Gracias, Sí, Juli. Fíjate que ahí hay alguien que está preguntando algo, no sé si Elio querías decir algo primero. ¿Cómo se logra agregar la imagen al principio y los índices a la imagen del encabezado y a los vínculos a los sectores de trabajo? Sí. Esto se hace así. A ver, les muestro el código de vuelta. No lo vi en los códigos que se mostraban, por eso consulté. Sí, perfecto. Ahí está. Nosotros cuando abrimos y generamos un informe, por ejemplo, esto es así, desde acá, Markdown, y lo que aparece automáticamente, acá pide la salida, eso después se puede modificar. Es verdad que automáticamente se abre así, que eso es lo que yo les comentaba, que se pone nombre, o sea, el nombre del autor, el nombre del trabajo, la fecha, y se puede poner el output acá. Pero yo en vez de esto, lo que hice fue dejarle título, autor en blanco, el output sí se lo puse, le puse un dem, por ejemplo, también para poder generar que sea azul y demás. Y abajo de estas tres liñitas le puse, con el signo de admiración adelante y estos corchetes, la información de dónde tengo guardada esta imagen. Entonces, de esta manera le puedo linkear la imagen para que aparezca arriba. Sí, perdón, no escuché. ¿Y lo del lado es el tamaño, digo, los 2000 píxeles? Sí. ¿O es...? Ah, ok. Sí, es el tamaño con el que aparece. Cambiando los píxeles, la verdad es que no cambia mucho. Yo puse 2000 porque era donde se veía mejor, pero claro, se puede ir cambiando, depende el tipo de gráfico que se inserte ahí.
Y este gráfico en realidad tampoco mucha ciencia no tiene, está hecho en Canva con, con lo que... Sí, con la información que tenía, así que fue sencillo de armarlo y quedó muchísimo más vistoso que si ponía solamente el título, el autor y la fecha. Sí, me gustó cómo quedó, por eso quería saber cómo hacerlo. Sí, genial. Es súper sencillo. En el código está para copiar y pegar cualquier cosa, pero es súper sencillo y le agrega, es completamente distinto como se ve. ¿En la página se veía? Porque no Sí. lo logré encontrar. ¿Cómo? Sí, sí. Ahí te vuelvo a pasar el link. Y en cuanto entras arriba de todo, aparece. En realidad, Yo en puse mi... código, me muestre todo el código y no me apareció. No sé. Ah, puede ser porque es la primera parte. Claro. Bueno, ahí te lo copio. Te copio todo para que, si quieres copiarlo y pegarlo, y solamente editarle esa parte de la información. ¿Dónde está? Después el tema de los índices, también eso. El tema de los índices, ¿le decís lo de los índices que yo vaya haciendo clic y se vayan pasando los perfiles? Claro, Digamos? sí, los que están arriba a la izquierda. Ok, yo te lo muestro. Ah, no, estoy compartiendo la página. Yo quería compartir el código. Para hacer eso, lo que toma para hacer esos cortes, esto, es que yo esté haciendo, lo esté poniendo como, no sé si, es como la verdad es que es igual que en el lenguaje HTML. Lo que yo pongo es un numeral, o dos numerales, tres, depende como la relevancia de la información. Sería como un H1, H2, H3. H1 va a ser como la frase principal, ¿cómo se dice? Ay, no me sale la palabra. Como si fuera El apartado principal. el apartado principal, eso sí, el nombre de ese apartado. Entonces, si es resultado de participante número 2, me lo toma como principal de todo el trabajo. Claro, de todo el trabajo. Claro, cuando yo le pongo 2 asteriscos, es el de perfil de memoria de trabajo, así que me lo va a generar así. Ah, perfecto. Si yo voy a perfil de procesamiento visoespacial, que es el que sigue, también tiene 2, así que me lo genera acá, como segundo. Si quisiera agregar más, solamente... Perdón. ¿Cómo? Con ponerle los numerales y los signos adelante ya se forma automáticamente el índice. Claro, me lo toma solo, me lo toma como un índice, tal cual. Como se genera un índice en Word, que yo le pido, bueno, Claro. este es el principal, este es el secundario, y se va generando así. Si yo pusiera 3 asteriscos, me generaría otro dentro de este, por ejemplo. Claro. Ah, genial. Los numerales. Buenísimo. Después Muchísimas también gracias. hay, si pones, por ejemplo, acá el asterisco, que sí es un asterisco, también me va poniendo los puntitos acá. Claro. Eso está en los cheat sheets de R Markdown, que hay, si quieren después se los paso o lo pongo, porque yo los tengo en mi compu, pero los podría cargar y pasar el dato, pero también si buscan cheat sheet de R Markdown en español, aparece, y ahí es como un resumen en donde están todas las formas en las que esto se escribe para que aparezca de esta manera. Sin embargo, en la última sesión del Club de R de Sergio, estaban contando que R se actualizó, mejor dicho, RStudio se actualizó, y que ahora hay otra forma de ver esa misma información directamente cuando se está escribiendo, sin necesidad de ir a buscar cómo se hace o cómo se escribe. Pero bueno, esa sería otra sesión de esa actualización. De cualquiera de las dos formas se puede hacer. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos.
A ver si hay alguna otra consulta. Ahí estaba diciendo Helio que sí, es verdad que cuando se pone lo de expand code, solamente se ve esa parte del código, pero si se descarga el archivo de RMD, cuando lo abren, como lo abre RStudio, ahí se ve completo como si los estaba mostrando yo. Perfecto, genial. Bárbaro. ¿Alguna otra consulta, alguna duda que les haya quedado de lo que sea? Sí, Cintia dice que se pueden desmutear, obvio, ningún problema. ¿Qué? Ok, Iba a hacer otra. Dime. Dale, anda, Erika. Pedir en el espacio Dale, sí. para... Uy, te muteaste. Te muteaste, Eri. Erika, estás muteada. Estás muteada, Eri. Ahí Yo sé que hay una forma de transformar el RMD en PDF, sí. pero sé que cuando lo descargas como que te lo muestra en código, y eso se puede solucionar de alguna manera, no sé si... En realidad es en esta parte, ahí vuelvo a mostrar, donde se elige de qué manera queremos que salga el archivo, que se genere. Claro, Acá. pero se genera con un código raro, porque cuando lo abrís con PDF no se ve igual. Sí. Por eso nosotros elegimos hacerlo en HTML. O sea que nosotros mandamos el archivo, se hace doble clic y se abre en una página, sí, como si fuera una página, entonces se abre Más práctico. en un explorador. Pierde esta parte linda, digamos. Pero sí, si yo lo quiero hacer salir en PDF, en Word, se puede, pero el formato es distinto, es mucho más sencillo o no tiene la misma visualización que tiene un HTML. Se puede hacer y es solamente cambiando acá de qué forma quiero que salga. Estaba en esto que generé recién, por ejemplo, yo acá le pido de output HTML. Pero si no, le pongo PDF y en cuanto aprieto acá knit, me va a salir en PDF, en Word o en HTML. De acá también se puede hacer. Si yo pongo este y lo pongo en PDF, a ver si lo arma. Ah, no pide que lo ponga. Ahí se está cargando. No va a salir este, sino este que es de prueba, el que viene como automáticamente cuando uno crea un archivo nuevo. Ahí lo está cargando. Bueno, está trabajando en eso. Ahí está. Hay que dar un output con PDF. Pero sí, me parece distinto. A ver si lo puedo correr. Ahí me aparece. Sí, yo lo había intentado y me había salido como raro, entonces... Sí, sale distinto, ese es el tema. Que las funcionalidades que puede tener en HTML es súper distinta a la que aparece en un PDF. Quizás un PDF, yo por ejemplo, en algún momento estuve buscando cómo pasar la tesis a HTML, a R, por ejemplo, para tener otro tipo de gráficos, otro análisis, o hacer algún análisis que no haya hecho, por ejemplo, para mi tesis, y para sacar la información, o sea, para poder descargarlo, me servía descargarlo
en un PDF y no en un HTML. Es como, depende para qué lo necesites, depende de la visualización que quieras, depende de la necesidad. Incluso en RMarkdown se puede hacer presentaciones, pero depende para qué lo necesites, para eso vas a setearlo y siempre se puede cambiar. Eso está bueno también, porque te da la posibilidad de descargarlos en distintos formatos y ver cuál es el que más te sirve o es más conveniente para la visualización. Sí, igual en HTML se ve divino, así que... Es hermoso, sí, no tiene comparación. Tal cual. Así que sí, por eso lo hicimos así. Pero que se pueda hacer en los demás, también. Juli, Agustina pregunta, además de las chia sets, si recomendás algún otro sitio o canal de YouTube para arrancar con RMarkdown. Es que yo empecé con R desde cero, completamente desde cero, sin saber nada, con Sergio, en el curso de Sergio, que es R para Recursos Humanos. Si no, también hay una página que es de Pablo Casas, que él enseña R y enseña Python, y también tiene como una base de R, que tiene un cursito muy corto, que es gratuito, que se puede hacer ahí. Está para hacer, está bueno, es gratis, sencillo, como para una primera aproximación. Pero bueno, no hay esa ida y vuelta que quizás uno tiene en una clase en vivo. Y después, otra cosa que usé, bueno, también el club de R para recursos humanos de Sergio. Ahí también lo que hacemos es charlar y contar experiencias de cómo hicimos, cómo mejorar el código, cómo editar, hacemos consultas, hablamos entre nosotros para poder aprender un poco más de R. Pero si no, googleando todo lo que sea en castellano, hay un montón de comunidades o de gente que está dispuesta a hablar o a ayudarte. Me había pasado en algún momento que tenía un problema con los números, que yo quería poner, quería que el número me aparezca entre 0 y 1000, no quería que se me vaya con comas ni nada, quería redondear el número. No sabía cómo modificarlo y no podía. Hice una consulta, bueno, esto fue en el Slack que tenemos en el grupo de R. Pero si no, también en algún grupo, incluso de Facebook, o R Ladies, o bueno, hay varias comunidades, y uno se la consulta y inmediatamente está otra persona diciendo, decís, te ayudo, mostrámelo, qué quieres hacer, o podrías probar con esto. Eso está buenísimo, siempre hay un ida y vuelta, gente súper dispuesta a ayudar, eso está buenísimo. Buenísimo. Después preguntan cómo subiría mi investigación a GitHub o a RPubs. Para subir a RPubs es súper fácil. Esa está buenísima, esa opción. Ahí les muestro cómo aparece. Hay que hacerse una cuenta en la página de RPubs, que es una página súper sencilla. Y a partir de eso, cuando generamos el código, acá arriba aparece un botoncito para publicar, que es este. Yo acá hago clic y le pongo que lo quiero compartir en RPubs. Lo único que me dice es que solo aparece público, que no hay privado, como por ejemplo se puede hacer en GitHub si uno paga. Pero yo pongo acá publicar y se sube. Y lo que también está bueno, yo por ejemplo, si yo hacía clic ahí me iba a decir que no, pero porque lo tengo que poner acá. Como esta es como la versión 1.2, lo que yo hago es republicar. Tengo que tocar acá, le digo que quiero actualizar el último que tenía o crear uno nuevo. Entonces, cuando después yo entro a la página, me aparece esa información actualizada o por separado. Eso es súper sencillo, eso es algo que trae R. Y si no, para subirlo a GitHub es un poco más complicado, yo no lo hago con Git porque es difícil, o sea, requiere otro pensamiento más duro para subirlo, es difícil.
Pero hay una forma de hacerlo que es simplemente arrastrarlo. Uno pone que crea un nuevo repositorio, le pone un nombre, y lo que se hace es, yo cargué las dos, cargué el archivo que me genera, ese archivo HTML que me devolvió, lo cargué, que ahora que aprendí un poquito más sobre eso, si yo le pongo de nombre, en vez del nombre con el que sale, por ejemplo, informe cognitivo, estrategias de aprendizaje. En vez de ponerle ese nombre, le pongo de nombre index, se carga como si fuera una página, como se ve en RPAP. Y también le cargué el otro archivo, el RMD, donde tenía el código. Así de sencillo, y que con el botón que aparece arriba a la derecha en GitHub se puede descargar. La verdad es que para R no uso mucho GitHub. O sea, cuando yo hago informes con R Markdown, me gusta más subirlo a RPAP. Se hace más sencillo y es otra la visualización que quizás GitHub no tiene. ¿Alguna otra consulta? Yo quería preguntarte qué impacto habían tenido con esto, que se lo dieron a los... Sí. ¿Qué recepción? Por suerte, en el equipo de investigación, la verdad es que la recepción fue bárbara porque nos solucionó un problemón, digamos, que si no hubiéramos tenido esta herramienta, hubiera sido mucho más largo el proceso, mucho más pesado y demás. Así que los directores de la investigación súper contentos, felices, e incluso mis compañeras y mis compañeros también empezaron a preguntarme, bueno, ¿cómo se hacía? ¿Qué querían aprender? ¿Qué querían tener alguna idea también para aplicarlo a sus propios proyectos, a su análisis de las tesis? O sea, y ahí se abre un mundo R. Así que ahora nos estamos adentrando un poco más también en lo que es TRI, que es otra forma de entender la toma de los test, que es teoría de respuesta al ítem, muy psicología, pero que también se puede hacer con R, se pueden hacer análisis que nosotros hacíamos en SPSS, que es lo que normalmente usamos los psicólogos, o en HAS. Mejor dicho que HAS también tiene base en R, que es otro programa para analizar datos, que es gratuito. Empezamos a entender que también se puede hacer en R. Entonces, nos amplió mucho el horizonte R. Y por las personas que recibieron los archivos también nos agradecieron, les pareció interesante, interactivo, esto de hacer un clic y que te lleve a hacer algo que todavía no habíamos visto en investigación en psicología en Argentina. Así que fue un avance bastante lindo. Genial. Bárbara. Acá creo que había otra consulta. Sí, Elio puso acá que hay un artículos con pasos para poner el resultado de los archivos RMD en la web. Genial. Buenísimo, quizás sí, yo no lo sabía. Y algo que me olvidé de contarles, es que sigue después de esto. Ahora, mi idea, es poder empezar a traer código de Python, por ejemplo, para poder generar automáticamente, en vez de yo tener que ir cargando uno por uno a las 300 personas y apretar NIT por cada una, generar un pedido, un código que me lea todos automáticamente y que me descargue en una carpeta con el nombre que yo quiero todos esos archivos. Ese va a ser el segundo paso. Cuando lo sepa, se los traigo. Cuando lo aprenda, se los traigo. Así que bueno, espero que les haya gustado. No sé si hay alguna otra consulta. Por lo que veo, no. A mí me gustaría preguntar si de los participantes alguien había intentado hacer algo con R Markdown antes de hoy. Si ya conocían la herramienta o si quieren compartir alguna experiencia. Ahí Mechi dice que sí.
Erika dice que sí, también con Helio. Genial, se le puede dar un montón de usos, un montón de usos. Este es uno en particular, uno, pero la verdad es que es una herramienta que da para hacer muchísimas cosas. Está buenísimo. Cada vez van saliendo cosas nuevas y se pueden integrar también códigos distintos de distintos lenguajes. Eso es excelente, es algo que me encanta de R. Ahí puso Agustina, en mi caso conocía la herramienta, pero no los usos. Me parece muy buena la idea de dar una devolución a los participantes. La verdad que es hermoso, o sea, es fantástico porque como investigadores no podemos dar mucha devolución, o sea, tenemos que cumplir con muchos estándares, mucha calidad, mucho resguardo de los datos, y también tampoco está, no nos parece muy bueno pagarle a alguien para que haga un test. Son otras las motivaciones que tiene que tener la persona para responder. Y darle una devolución que para nosotros es gratuita, es linda, es un gesto que quizás otras investigaciones largas y exhaustivas, como las que nosotros hacemos, nos parece un lindo gesto, y cuando a la persona le llega esa devolución, le gusta y le sirve, porque también es útil. La verdad es que las cosas que devolvimos fueron útiles para los estudiantes, por ejemplo, para saber en dónde hacer foco para mejorar sus habilidades, para aprender, por ejemplo. Sí, además me parece que está bueno como el entrenamiento de pensar qué devolución dar, ¿no? Porque vos un poquito decías esto, bueno, lo tuvimos que pensar, prendo la cámara, lo tuvimos que pensar de cero, esto capaz no estaba, y claro, es algo que capaz desde investigación no se incentiva, como dar una devolución y empezar a construir desde ahí también me parece. Está buenísima la iniciativa. Sí, eso la verdad es que fue algo que se nos ocurrió, porque si no, también con pocos datos, la información que generamos a partir de esos datos, o gente que da su tiempo, es voluntaria para hacer estos test, no tenemos nada para devolverle, y después hasta que esté la publicación, que la publicación también es súper científica y súper difícil de leer, capaz no tienen las ganas, el tiempo, todo eso para sentarse y leer un paper acerca de toda esa información tan dura. Otra devolución más cercana también es lindo y está buena. Y es verdad, no se hace. Yo no he visto muchas veces que lo hagan, más que algunos informes que sean de técnicas, mejor dicho, no de técnicas, sino de cosas como neuroimágenes, resonancias, ese tipo de cosas, que ahí sí se hace devolución, pero bueno, también son otros los recursos que manejan. Nosotros quizás no, entonces es una forma linda para los dos lados. Así que si te sirve para el día de mañana, también empezar a implementarlo, genial, me encantaría que esto pase en otros grupos. Sí, muchísimas gracias por presentarlo y por presentar el código también. Gracias a vos por escucharme. Acá Natalia dice, conozco la herramienta porque lo sigo a Sergio, pero aún no comencé un curso para utilizarla, estoy conociéndola de a poco y me encanta que se pueda utilizar en cualquier campo. Tal cual. Si hay otro campo, he visto a otras cosas cercanas como la sociología, pero adaptarlo a lo que uno necesita es hermoso. Esa facilidad y flexibilidad que tiene R es excelente. Así que pruébenlo para lo que lo necesiten, porque la verdad es que es un muy buen recurso. Muy bien, así que después de hoy se van a animar varios. Espero que sí. Cualquier duda, consulta que tengan, siempre me pueden escribir. Quizás habrá que googlear juntos, googleamos. Pero lo que necesiten siempre me pueden escribir. Bueno, si no hay más preguntas, les agradecemos su participación, el compartir este encuentro con nosotros, con Julieta. A Julieta, mil gracias por animarse a exponer. Gracias a ustedes. Espero que no te haya sido muy difícil. Si querés, podés cerrar contándonos un poquito de tu experiencia de compartir hoy, ¿no? En breves palabras. Bueno, yo siempre di presentaciones más formales en algún, no sé, un congreso, defender la tesis o en la facultad, pero nunca había dado
una presentación, una charla acerca de un proceso que tuve, en el que lo viví yo, compartí con otras personas, cómo lo hicimos y cómo se generó, cómo también lo tomaron o lo recibieron otras personas. Fue súper interesante, me gustó la idea de poder acercarme y mostrarlo para que otros lo puedan replicar, que era mi idea principal. Y bueno, espero que se hayan divertido y se hayan llevado algo hoy de todo esto. Pero sí, si tienen algo para mostrar, anímense, que la verdad es que fue súper lindo compartir con otras personas. Acá Irene puso si tengo una ID por participante y si puedo reemplazar el ID por el nombre. Sí, se puede. Yo como ID participante tengo una columna y tengo 1, 2, 3, 4. Yo puse eso porque nosotros ponemos números para resguardar la información del participante. Sin embargo, si yo quiero sobre eso poner nombres, también se puede hacer, sin ningún problema. En vez de llamar al número, llamo al nombre. Entonces, devolución del participante Julieta Nieva. Así que sí, sí, se puede. Se puede poner cualquier información ahí. Gracias. No, de nada. Bueno, muchísimas gracias a todos. Estuvo genial. Gracias, Julieta. Bueno, Gracias. gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias. Chao, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias por todo. Te dan las gracias. Excelente.